Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que les aseguro ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca las vidas y carreras de nuestras estrellas favoritas. Prepárense porque vamos a desglosar todos los detalles de algo que ha dejado a muchos boquiabiertos y con mil preguntas. Sí, estoy hablando de esa noticia que ha resonado con fuerza, el posible, el anuncio, la información que gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Así es. Dos nombres que, aunque sus caminos se separaron hace un tiempo, siguen generando un interés masivo. Están listos para sumergirse en este torbellino de especulaciones, confirmaciones y, sobre todo, emociones. Porque créanme, esto es más que un simple rumor. Si son fans de este dúo, si les fascina el mundo de las teleseries turcas y si aman estar al día de lo último en el espectáculo, entonces les recomiendo que se queden hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vamos de lleno a la bomba. El pasado 11 de diciembre de 2025, como si de un regalo inesperado se tratara, surgió una información que ha puesto a correr ríos de tinta, a generar miles de comentarios en redes sociales y, en definitiva, a mantener a la expectativa a millones de seguidores. Estamos hablando de un posible, o mejor dicho, un confirmado, regreso que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Parece que el universo de la ficción turca está a punto de ofrecernos algo que muchos creían imposible, o al menos, que tardaría mucho más en materializarse. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al día, Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, magnética, y traspasaba la pantalla. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre sus personajes, Kandibit y Sanemeyn, se convirtió en tema de conversación y en un deleite para los espectadores. Esta serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también alimentó un sinfín de rumores sobre una posible relación sentimental fuera de los sets de grabación. Y aunque ambos siempre mantuvieron un perfil discreto sobre su vida privada, la complicidad que mostraban era tan evidente que el público asumió muchas cosas. La serie se convirtió en un fenómeno global, acumulando una legión de seguidores devotos que quedaron prendados de la historia de amor entre Can y Sanem. Después del fenómeno de Erkencikus, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, incluyendo producciones en Italia y la tan esperada adaptación de Sandokan, que generó gran expectación en Europa. Su presencia en la pantalla italiana se consolidó rápidamente, convirtiéndose en un rostro conocido y querido por el público mediterráneo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con otras series y películas, demostrando su versatilidad y talento en roles muy diversos. Series como Doğduğun Kaderindir y películas que exploraron facetas más dramáticas de su actuación le permitieron consolidar su posición como una de las actrices más prominentes y respetadas de su generación en la industria turca. Cada uno por su lado consolidando sus posiciones como figuras prominentes en la industria. Pero aquí viene lo sorprendente. La noticia que ha irrumpido ahora, y que ha generado tanto revuelo, no es un simple rumor. Estamos hablando de un proyecto que los reunirá nuevamente. Y no se trata de una aparición fugaz o de un reencuentro promocional. Se trata de una nueva producción que los tendrá como protagonistas, compartiendo escena una vez más. Las especulaciones iniciales hablaban de un posible proyecto conjunto en Italia, dada la creciente popularidad de Yaman en ese país y su participación en producciones locales. Sin embargo, los últimos reportes, los que han sido confirmados por fuentes cercanas a la producción y algunos medios especializados turcos de gran credibilidad, apuntan a un retorno al género que los hizo brillar, una nueva serie de televisión turca. Este giro ha sido lo que verdaderamente ha desatado la euforia entre sus seguidores más fieles. Esto ha sido el verdadero bombazo. La idea de verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo, con la madurez profesional que ambos han adquirido, con las experiencias que cada uno ha vivido, es algo que emociona a cualquiera. Imaginen la expectación. Los fans han estado esperando este momento, soñando con él, y de repente, ¡boom!, se materializa. No es solo un reencuentro, es una segunda oportunidad para que esta pareja icónica vuelva a cautivar al público, esta vez con la experiencia y el bagaje.
de sus carreras individuales. La anticipación es palpable y la industria entera está conteniendo el aliento ante lo que podría ser el mayor fenómeno televisivo de los próximos años. ¿Qué sabemos hasta ahora? Los detalles son escasos, como suele ocurrir en estas etapas iniciales de un proyecto de esta magnitud, pero lo que se ha filtrado es suficiente para desatar la locura y alimentar las conversaciones en cada rincón del planeta. Se habla de un guión prometedor, de una historia que explorará nuevas facetas de sus personajes, y por supuesto, de una química que se espera que sea tan potente como la de antaño, si no más. Los productores son conscientes del fenómeno que causaron juntos en Erkenci-Kuş, y por eso se están cuidando todos los detalles, desde la elección del guionista hasta la dirección y el vestuario, para que esta nueva aventura sea igual o incluso superior en impacto y calidad. La inversión en este proyecto parece ser considerable, lo que augura una producción de altísimo nivel. Se rumorea que el título provisional de la serie aún no se ha revelado, quizás para mantener un aura de misterio, pero lo que sí parece estar confirmado es que se trata de una historia contemporánea, posiblemente con un tono más maduro y complejo que el de Erkenci-Kuş, pero manteniendo el mismo potencial para capturar la atención del público y generar emociones profundas. Lejos de ser una simple repetición de esquemas pasados, se busca innovar y ofrecer algo fresco, que refleje la evolución de los actores y las tendencias actuales en la narrativa televisiva. Se está invirtiendo una cantidad considerable de recursos en esta producción, buscando ofrecer una calidad visual y narrativa de primer nivel, con escenarios impactantes y una cinematografía que deje a todos sin aliento. Esto nos hace pensar que no será una serie más, sino un evento televisivo, un acontecimiento que marcará un antes y un después. Además, la noticia llega en un momento clave para ambos actores. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, expandiendo su alcance y construyendo una carrera global. Este regreso a la escena turca y específicamente junto a Demet, sugiere una estrategia bien pensada, quizás buscando reconectar con sus raíces y con el público que lo vio nacer como estrella, pero con la solidez de su experiencia internacional. Demet, por su parte, ha demostrado consistentemente su capacidad para liderar proyectos de gran envergadura, asumiendo roles desafiantes y cautivando a la audiencia con su talento. Su unión con Yaman, con la fuerza de su pasado compartido, promete una sinergia explosiva que podría redefinir el panorama de las series turcas a nivel mundial. Ahora analicemos la reacción del público porque esa es, sin duda, una de las partes más fascinantes de esta historia. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. En un abrir y cerrar de ojos, los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron tendencia mundial. Los comentarios iban desde la euforia total, con mensajes de "no puedo creerlo", "el regreso que tanto esperábamos", "son la pareja perfecta, por fin juntos de nuevo", hasta una dosis de sana especulación sobre qué tipo de personajes interpretarán, cómo será su dinámica en esta nueva historia y si la chispa que encendieron en Erkenci-Kuş se mantendrá intacta o se transformará en algo aún más poderoso. Muchos seguidores de Erkenci-Kuş están reviviendo momentos icónicos de la serie, creando memes, editando vídeos y anticipando con ansias las nuevas escenas que protagonizarán. Esto demuestra el poder de conexión que lograron establecer con el público. No solo se trataba de una historia de amor en televisión, era la conexión genuina que parecían tener, esa química indescriptible que los espectadores logran percibir y por la que se encariñan de forma profunda. La expectativa es tan alta que se prevé que esta serie se convierta en un fenómeno de audiencia global, similar a lo que ocurrió con Erkenci-Kuş, e incluso superándolo, gracias a la madurez de los actores y al contexto actual de la industria. Las plataformas de streaming están ya moviendo hilos para asegurarse los derechos de distribución, conscientes del potencial masivo de esta producción. Es importante recordar que si bien la química en pantalla era espectacular, también es cierto que ambos han crecido mucho como actores desde entonces. Han enfrentado diferentes desafíos, han interpretado otros roles, han absorbido nuevas experiencias y han perfeccionado sus habilidades. Eso sin duda aportará una nueva profundidad a su reencuentro. No serán los mismos jóvenes que conocimos en Erkenci-Kuş, llenos de ilusión y descubriendo su potencial. Serán artistas más experimentados, con una visión más clara de sus carreras, con un mayor entendimiento de sus capacidades y con una presencia escénica aún más magnética. ¿Cómo se traducirá esa evolución actoral en sus personajes y en su interacción? Esa es una de las grandes incógnitas que todos queremos resolver y que, sin duda, será uno de los grandes atractivos de la serie.
Por otro lado, este tipo de noticias también genera preguntas sobre su relación personal. Como mencioné, siempre hubo rumores y especulaciones, y aunque ambos han sido muy discretos y profesionales al respecto, la intensidad de la conexión que proyectaban en pantalla hizo que muchos fans desearan que esa historia de amor continuara fuera de la ficción. Ahora, con este proyecto juntos, es inevitable que vuelvan a surgir esas preguntas y esa nostalgia por aquellos tiempos, aunque debemos recordar que al final del día, son profesionales que trabajan juntos y que su relación actual se mantiene en el ámbito laboral y personal, privado. Lo que sí es seguro es que esta colaboración profesional promete ser un deleite para quienes disfrutaron de su trabajo en conjunto, y seguramente brindará momentos inolvidables a la audiencia. ¿Qué se puede esperar de esta nueva serie? Si los productores buscan replicar el éxito arrollador de Erkénzicus, y al mismo tiempo, ofrecer algo nuevo, seguramente apostarán por un guión que tenga romance, pero también drama intenso, momentos de comedia inteligente y situaciones que permitan lucir la versatilidad y el talento actoral de ambos. Quizás exploren temas más maduros, que reflejen la propia evolución de los actores y del público que los ha seguido fielmente a lo largo de los años. La ambientación, la música, la dirección artística, la fotografía, todo estará bajo la lupa para asegurar que sea una producción de altísima calidad, que compita en el mercado internacional y que deje una huella imborrable. Se habla de que la historia podría abordar temas como segundas oportunidades, la reconciliación, o incluso nuevos desafíos profesionales que los obliguen a colaborar, generando así la chispa que tanto se espera. Las plataformas de streaming también jugarán un papel crucial en la difusión de esta serie. Es muy probable que esta producción sea distribuida a nivel internacional a través de alguna de las grandes plataformas de streaming, lo que garantizará su alcance global y permitirá que millones de personas en todo el mundo puedan disfrutarla simultáneamente. Imaginen poder verlos juntos en cualquier rincón del planeta, reviviendo esa magia que nos cautivó, pero ahora con una propuesta renovada y con la potencia de la producción moderna. El impacto de Erkénzicus fue global, y este nuevo proyecto tiene todos los ingredientes para superar ese éxito. En resumen, la noticia del 11 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, uno de los eventos más emocionantes y esperados del año para los amantes del entretenimiento turco y para todos aquellos que quedaron prendados de su química en Erkénzicus. El anuncio de su reencuentro en una nueva serie de televisión marca un hito y genera una expectativa enorme, alimentada por años de espera, de especulaciones y de deseos de sus seguidores. Finalmente este proyecto se ha materializado, prometiendo revivir la química que conquistó al mundo y al mismo tiempo, mostrar el crecimiento, la madurez y el talento evolucionado de estos dos talentosos actores. Estamos ante un regreso que promete ser épico, un evento que todos los seguidores esperaban con ansias y que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos meses y años. La industria televisiva turca vuelve a demostrar su poder de convocatoria, su capacidad de generar fenómenos globales y la magia que reside en la unión de sus estrellas más brillantes. Este es un momento clave para la televisión turca y para la carrera de ambos actores. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta impactante noticia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros con este regreso tan esperado? ¿Qué tipo de historia creen que contarán esta vez? ¿Qué expectativas tienen de su reencuentro en pantalla? Me encantaría leer todas sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones en la sección de comentarios. Sus ideas son siempre muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas y emocionantes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus grupos de fans, con todos aquellos que saben que aman a Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos se enteren de esta gran noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque seguro que seguiremos informando sobre este y otros temas candentes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan emocionante. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar cada detalle de este posible regreso que tiene a todos con la piel de gallina. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Hasta pronto y que tengan un día genial.